Capítulo 5. La batalla se intensificó en toda la ciudad. Picoro y Mappa seguían intercambiando golpes devastadores, pero la concentración y experiencia del Nametiano empezaban a inclinar la balanza a su favor. Con movimientos precisos y ráfagas de ki bien calculadas, logró desequilibrar al cyborg, obligándolo a retroceder mientras Picoro avanzaba con determinación. Rohan, Krillin, Ten Shinhan y Chaos, por su parte, coordinaban sus ataques con una sincronía impecable. Cada uno enfrentaba a sus adversarios cibernéticos recordando combates pasados, anticipando movimientos y combinando técnicas para maximizar el daño. La fuerza Ginyu fue desarticulada por Krillin, Spopovich terminó acorralado por Gohan, y la patrulla roja junto a Tao Pai Pai fueron finalmente derrotados por Ten Shinhan y Chaos tras un esfuerzo combinado. Al final, todos los enemigos cayeron, sus cuerpos cibernéticos inertes y su aura extinguida. Los guerreros Z, jadeando y cubiertos de polvo y cortes, se reunieron en el centro de la ciudad, conscientes de que habían ganado la batalla por ahora. Sin embargo, el silencio que siguió les recordaba que aún quedaban preguntas por resolver y amenazas más grandes que se avecinaban, dejando un aire de tensión a pesar de la victoria. Bulma abrió los ojos, desorientada, y se dio cuenta de que estaba amarrada de piernas y manos contra una pared. Frente a ella, una enorme computadora mostraba a los guerreros Z en la ciudad, aparentemente observados sin que ellos lo supieran. Sus ojos se desplazaron hacia una silla y allí lo vio, el hombre detrás del caos. Con el ceño fruncido y la voz temblando de enojo y miedo a la vez, lo llamó cobarde y le preguntó, ¿qué quieres? No te conviene meterte con ellos. El hombre se levantó lentamente, mostrando su espalda oscura como la noche, y con un movimiento ágil se dio la vuelta. Bulma no podía creer lo que veía, algo en su rostro le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes. Con voz firme, preguntó, ¿quién? El hombre se acercó con paso seguro y respondió con claridad absoluta. Yo soy Batman. Capítulo 6. Bulma lo miró con confusión y desconfianza, sus cejas fruncidas mientras decía, no sé quién eres, pero esa cara me resulta familiar. Batman, con voz firme y segura, respondió, eres una amenaza para mi plan. Bulma arqueó una ceja, incrédula. ¿Mi plan? Con calma y determinación, Batman explicó, un mundo sin peligros. Bulma lo reprochó de inmediato. Con Goku el mundo no estaba en peligro. Él la corrigió con serenidad. No. De hecho, él es el peligro. Su forma de pensar y de tomar decisiones casi destruye esta tierra. Alguien con tanto poder puede descontrolarse. Bulma, indignada, preguntó, ¿cuál es tu plan? Batman respondió, un plan de contingencia, para este mundo. Bulma soltó una carcajada irónica. Nadie puede derrotar a Goku, lo conozco. Cada vez que lo vencen, vuelve más fuerte. Batman mantuvo la calma y replicó, lo tenía planeado. Mis creaciones, eran parte del plan. Bulma se burló, mirando las cámaras que mostraban a los guerreros Z. Pues tus creaciones fueron frustrantemente vencidas por ellos. Batman le dirigió una leve sonrisa, con un brillo de satisfacción en sus ojos. ¿En serio? La mirada de Bulma se volvió intensa, llena de duda y miedo. Con voz temblorosa, preguntó, ¿de qué hablas? Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, los guerreros Z se reunieron y Gohan, Picoro, Krillin y los demás intercambiaron miradas de alivio. Al fin, murmuró Gohan, mientras Picoro fruncía el ceño, dudando de lo fácil que había sido vencer a sus enemigos. Algo no está bien, esto fue demasiado rápido. Cambiando nuevamente de escena, Batman se encontraba frente a su consola, con sus dedos sobre un botón que brillaba con un leve resplandor. Con una pulsación firme, lo presionó sin dudar. Las pantallas mostraban la ciudad y, para el horror de los guerreros Z, todos los enemigos caídos comenzaron a levantarse como si nada hubiera pasado. Sus cuerpos cibernéticos emitían un resplandor renovado, y una nueva energía se expandía a su alrededor, más intensa que antes. Los guerreros Z sintieron un escalofrío recorrer su columna. Cada enemigo exudaba un ki mucho más fuerte de lo habitual, y sus ataques empezaban a superar cualquier barrera que los guerreros Z podían generar. ¿Cómo es posible? Son más fuertes que antes, exclamó Krillin, mientras Picoro intentaba analizar la situación. Bulma, observando todo desde la computadora, comprendió con horror. Las derrotas anteriores solo habían sido parte del plan de Batman, y ahora los enemigos eran una amenaza aún mayor que la que habían enfrentado originalmente. Bulma, con el rostro enrojecido por la furia, golpeó las cadenas que la sujetaban y gritó con indignación. ¿Qué hiciste? Sus ojos reflejaban tanto miedo como rabia.
Batman, sin inmutarse, giró lentamente hacia las pantallas, con la voz fría y calculadora que lo caracterizaba. Lo que hice, fue preparar este mundo para su mayor amenaza. Ustedes se engañan pensando que sus héroes los salvan, pero cada victoria solo acerca una derrota más grande. Mis creaciones, son parte de un plan mucho más grande. Entonces, la pantalla cambió. El relato se desdoló en la mente de Bulma, como si Batman mismo compartiera sus recuerdos. Se veía a Gotham, envuelta en lluvia y oscuridad, mientras Batman perseguía a Joker en una de sus eternas noches de cacería. El villano reía entre las sombras cuando, de pronto, una inmensa luz descendió del cielo. Batman apenas tuvo tiempo de cubrir sus ojos antes de ser tragado por ella. Cuando la claridad se disipó, ya no estaba en Gotham, sino en un cráter desolado, en medio del mundo de los guerreros Z, durante la era de los androides. Su destino había cambiado para siempre. Capítulo 7. Al principio, Batman estaba desorientado. El paisaje era extraño, lleno de energías que no comprendía, y figuras que podían destruir montañas con un solo movimiento. No tardó en darse cuenta de que había llegado a otro mundo, uno donde el poder lo era todo. Manteniéndose en las sombras, se alejó del caos de las batallas entre los guerreros Z y los androides. Observó, analizó, registró cada movimiento, porque esa era su naturaleza, comprender antes de actuar. Fue entonces cuando halló su primera ventaja. Entre los escombros de las instalaciones del Dr. Makihiro, aún no destruidas por completo, descubrió tecnología muy avanzada. Silencioso como un espectro, Batman se infiltró y comenzó a estudiar cada dato, cada diseño, cada registro sobre los androides, sobre los guerreros Z, y sobre un nombre que resonaba una y otra vez en los archivos: Son Goku. A partir de allí, lo entendió, había caído en un mundo donde los peligros no eran villanos disfrazados, sino dioses y monstruos con un poder incalculable. Desde ese instante, la mente de Batman trabajó sin descanso. Si en Gotham su misión era contener al mal, aquí su tarea se transformó en algo aún más grande. Un plan de contingencia contra todo aquel que pudiera poner en riesgo al planeta. Y en el centro de ese plan, estaba Goku. Tras estudiar cada archivo de las instalaciones del Dr. Gero, Batman descubrió algo inquietante. Gero no había trabajado siempre solo. En viejos registros encontró referencias a un colega brillante, alguien que, al igual que él, había trabajado con proyectos secretos y con conocimientos muy por encima del resto: el Dr. Brief, de la Corporación Cápsula. Batman comprendió que si quería expandir su entendimiento de este mundo, debía acercarse a esa fuente de conocimiento. No podía entrar directamente, no podía arriesgarse a ser descubierto. Por eso creó una identidad falsa, disfrazándose de un simple vagabundo que buscaba sobrevivir en la ciudad. Fue así como, con paciencia y cálculo, encontró la oportunidad perfecta: ofrecerse como empleado de limpieza en la Corporación Cápsula. Un trabajo que a ojos de cualquiera era insignificante, pero que para él representaba acceso a laboratorios, pasillos y, lo más importante, a la información que necesitaba. Así comenzó su doble vida en este nuevo mundo. Durante el día, pasaba desapercibido, un trabajador más entre los muchos que rondaban las instalaciones. Pero en la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio reinaba, se movía como un fantasma, revisando bases de datos, copiando planos, analizando la tecnología de cápsulas y la forma en que esta civilización había logrado avances tan extraordinarios. Cada día se volvía más consciente de lo que enfrentaba, y de lo que debía preparar. Tras años de moverse en las sombras, Batman había logrado algo que nadie más podía: la confianza del Dr. Brief y de Bulma. Con esa cercanía accedía a más información, más tecnología y más secretos de la Corporación Cápsula. Sin embargo, su meta era clara: encontrar el medio para regresar a su mundo. Fue entonces que ideó un plan: robar las esferas del dragón y pedir el deseo de volver a Ciudad Gótica. Pero el destino fue cruel. Antes de que pudiera llevar a cabo su objetivo, la amenaza de Majin Buu devastó la Tierra. En medio de la destrucción, Batman fue alcanzado y eliminado sin que nadie siquiera notara su presencia. No fue hasta la intervención del dragón Shenlong, cuando los héroes pidieron restaurar a todos los caídos, que Batman volvió a la vida. Sin embargo, había un precio oculto: la memoria de su propósito se desvaneció en el vacío, como si jamás hubiera existido. Durante años, vivió confundido, atrapado en una vida que no sentía propia, hasta que un día, en un rincón olvidado del mundo, descubrió una cueva oculta. Al entrar, la visión lo golpeó con fuerza. Trajes, tecnología, registros de su pasado, todo lo que había construido antes de morir.
Con cada paso, con cada archivo revisado, su memoria regresaba como un torrente implacable. Recordó quién era, de dónde venía y, sobre todo, por qué había llegado a este mundo. Batman comprendió la verdad que antes solo había intuido. Goku no era simplemente un guerrero benevolente que protegía la Tierra. Era un peligro latente, un individuo cuya existencia atraía catástrofes cósmicas sin cesar. Su capacidad de romper límites, aunque admirable, también era una amenaza no solo para este universo, sino para cualquier otro que pudiera existir. Y si algún día Goku llegaba a cruzar la línea, ni siquiera los dioses podrían detenerlo. En ese momento, el juramento de Batman cambió. Ya no se trataba de regresar a Ciudad Gótica. Su misión, su plan de contingencia, era uno solo. Crear las armas necesarias, diseñar los soldados perfectos y preparar el escenario para el día en que Goku dejara de ser un héroe, y se convirtiera en el fin de todo. Capítulo 8. Un año antes del torneo, Batman ya había tomado su decisión definitiva. Con su memoria y recursos restaurados, se infiltró en la corporación Cápsula con precisión quirúrgica. Aprovechando la confianza que aún conservaba y su conocimiento previo de los sistemas de seguridad, logró sabotear lentamente las máquinas de Bulma, generando fallas mínimas y desperfectos que pasarían inadvertidos para ella, pero que le facilitarían sus movimientos en la oscuridad. Durante semanas enteras estudió el flujo de energía, el uso de los laboratorios y la localización de los cofres donde guardaban las esferas del dragón. Sabía que no podía arriesgarse a un movimiento precipitado. Una sospecha, una mirada de Bulma o de Trunks, y todo el plan se vendría abajo. Pero la paciencia era una de sus mayores armas. Y así, en una noche sin luna, ejecutó el golpe silencioso. Una a una, las esferas del dragón desaparecieron de la bóveda de la corporación. Batman no necesitó fuerza, solo cálculo y astucia. Colocó réplicas falsas que, a simple vista, parecían las auténticas, retrasando aún más el momento en que su robo fuera descubierto. El murciélago había logrado lo imposible: arrebatar el recurso más poderoso del mundo a los mismísimos guerreros Z. Sin embargo, no buscaba pedir un deseo inmediato. No. Él era estratega, no un ladrón desesperado. Su idea era comprender primero los límites de Shenlong, evaluar qué podía obtener de un ser que cumplía deseos tan absolutos y, sobre todo, evitar alertar a Goku y los demás de sus verdaderas intenciones. El tiempo jugaba a su favor, y él sabía esperar. Desde las sombras, mientras el mundo entero se preparaba para un nuevo torneo de artes marciales, Batman ya había movido sus piezas en el tablero. Su plan no era vencer en un combate directo, sino asegurarse de que, cuando llegara la hora, Goku se encontrara rodeado, debilitado y, por primera vez, sin escapatoria. Cuando las 7 esferas finalmente brillaron en la oscuridad de la cueva que había convertido en su guarida, Batman no titubeó. Frente a Shenlong, su voz grave y firme rompió el silencio. Mi primer deseo es que despiertes en mí todo mi potencial oculto. El dragón lo miró con ojos incandescentes y, de inmediato, una energía colosal recorrió su cuerpo. Cada fibra, cada músculo, cada neurona se potenciaron más allá de lo que cualquier humano podría alcanzar. El murciélago había cruzado un límite que nunca debió existir. Mi segundo deseo, continuó, sin perder un instante. Bríndame toda la información de esta tierra, desde la aparición de Pilaf hasta el presente. Shenlong obedeció. De golpe, miles de recuerdos, batallas, nombres, poderes y secretos desfilaron en su mente como un río interminable de conocimiento. Desde las artes marciales ancestrales hasta los puntos débiles de cada guerrero, Batman absorbió todo como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Y mi tercer deseo es... Las palabras quedaron en el aire, cortadas por un silencio abrupto. La escena se disolvió en sombras y el eco del rugido del dragón se desvaneció. El flashback terminaba en ese instante, dejando a la audiencia y a Bulma en el presente con un nudo en la garganta, sin saber aún cuál fue la última petición. De vuelta en la fría sala iluminada por las pantallas, Batman cerró los ojos un momento y luego miró directo a Bulma. Su presencia imponía, su aura era mucho más pesada que antes, un poder que no podía explicarse solo con ciencia. Bulma, confundida y aterrada, entendió que aquel hombre ya no era solo un estratega vestido de negro. Ahora era un monstruo con la astucia de un humano y la fuerza de un guerrero. Batman dio un paso hacia las pantallas y con voz fría ordenó: obsérvalo por ti misma. Algo en ellos debería resultarte conocido. Bulma, con el ceño fruncido, dirigió la mirada a las imágenes. Los guerreros Z, exhaustos, celebraban la aparente victoria. Nappa y los demás cyborgs estaban tendidos en el suelo, inertes, hasta que de pronto, un resplandor siniestro iluminó sus ojos metálicos.
Una sustancia viscosa comenzó a recorrer las grietas de sus cuerpos mecánicos, sellando las heridas, regenerando órganos sintéticos y reparando circuitos destruidos. Los guerreros Z retrocedieron con sorpresa cuando, en cuestión de segundos, sus enemigos se levantaron una vez más altos, más resistentes, más letales. El ki que emanaban se había multiplicado como si hubieran pasado por un entrenamiento extremo en tan solo un instante. Bulma, con los ojos bien abiertos, apenas logró murmurar: «¿Ese líquido es el mismo que usaba Freezer en sus máquinas de regeneración?». La idea de que Batman hubiera recuperado y perfeccionado aquella tecnología la hizo estremecerse. Pero el murciélago no tardó en corregirla. «Fíjate bien, Bulma. No es solo regeneración, ellos tienen algo más. Algo que los hace levantarse más fuertes después de cada derrota». Entonces, la cámara de la computadora hizo un zoom sobre los cuerpos de los cyborgs, revelando en sus venas artificiales un brillo dorado que latía como una energía viva. Batman giró la cabeza hacia ella, con una mueca apenas visible en su rostro sombrío. ¿No te resulta familiar? Es el mismo principio que le permite a los Saiyajin superar sus límites. Cada vez que caen, se levantan más poderosos. Yo solo perfeccioné el concepto, y ahora, su enemigo es un ejército entero con esa misma ventaja.